Soy Claudia Garduño García y actualmente tengo dos cargos simultáneos. O sea, el primero sería, soy profesora titular tiempo completo en la UNAM, en el posgrado en diseño industrial, es decir, en el programa de maestría. Y además tengo el cargo, así le llamamos nosotras, de directora de investigación en la Asociación Civil Design Your Action, AC. O sea, cuando yo me fui originalmente a Finlandia a estudiar maestría, estaba buscando un programa en sustentabilidad que para entonces todavía Alto no tenía. O sea, Creative Sustainability no existía, pero la respuesta que me dieron cuando pregunté si tenían enfoque en sostenibilidad, me dijeron que más bien era algo que veían transversal, o sea, que era importante para todos los programas de Alto y que si venía seguramente lo iba a estudiar. Hacia el final o en la segunda parte de la maestría sí empecé a participar en algunos proyectos. Tuve la oportunidad de estar en el curso de Lens, creo que fue el primer curso Lens que se llevó a cabo en Alto. Entonces ahí fue una de las primeras veces que quizás más teóricamente en Finlandia. Digo, aquí el preámbulo quizás sería la clase de Emiliano Godoy en el TEC de Monterrey cuando estudié la licenciatura. Entonces por eso iba yo buscando algo. Y particularmente algo que habíamos visto mucho con Emiliano, que es el Sustainable Product Service System, era algo que estábamos viendo particularmente del punto de vista de Lens. El punto es que en mi tesis yo sí tomo como punto de partida la sostenibilidad, como poner ahí que el simple hecho que el concepto exista tiene ya implicaciones de un cambio paradigmático que está en proceso, o sea, que al menos identificamos una crisis en el sistema de cómo nos explicamos las cosas hasta el punto en que aparece el término, ¿no? Porque la noción de progreso y la noción de que vamos haciendo mejor las cosas siempre está relacionada con una curva exponencial que crece continuamente y cuando aparece ahí el término sostenibilidad, entonces empieza a graficar de forma distinta, ¿no? Entonces necesitamos estar o intentar quedarnos debajo de la línea de capacidad de carga de la Tierra, ¿no? Y eso empieza pues creo yo, a traer unas nuevas nociones en casi todas las cuestiones. Es que la sostenibilidad es como un ideal moral, porque además Ujú. no solamente implica la capacidad de carga en un punto de vista numérico, sino que además empezamos a pensar en sostenibilidad en cuestiones más cualitativas eh, y casi que, o sea, mi planteamiento ahí es que para las nuevas generaciones, para las que nacieron después de que el término sostenibilidad se generó, para estas generaciones ya lo sostenible e insostenible es algo parecido a decir lo que está bien, lo que está mal, ¿no? O sea, sería inconcebible decir que yo estoy deliberadamente haciendo una práctica insostenible. Ujú. Entonces, es ahí donde lo posiciono como un ideal moral. O desde que entré a la UNAM, parte de lo que he hecho para ellos es empezar cursos relacionados a sostenibilidad. Pero Día también se define a sí mismo como una asociación que busca generar sociedades, bueno, poner en práctica métodos colaborativos de diseño orientados a generar comunidades más justas y sostenibles. No sabemos cómo se ve un mundo sostenible. Ujú. O sea, tenemos ahí muchas cuestiones de cómo deberían ser las cosas, pero no, o sea, es muy difícil imaginarnos cómo se viviría un mundo sostenible, ¿no? O sea, si transicionan los sistemas sociotécnicos hacia energías verdes, hacia otro tipo de servicios, sistemas tal, ajá, ¿y cómo se ven esos? ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿No? O sea, en realidad, eh, por ahí, y no sé si era él, siempre se lo atribuyo a él, que donde dicen, en ese momento todavía hablaban de desarrollo sostenible, pero no me gusta usar el término desarrollo, vamos a decir sostenibilidad, que si la sostenibilidad es un reto, pues, o sea, en realidad es un reto para todas las personas y es una cuestión también de creatividad, porque no sabemos cómo se ve. Ahora, mi argumento en la tesis es, nosotros diseñadores, vamos a ampliarlo además a otros creativos, pero si tomamos esta visión estilo Herbert Simon o Alain Findeli que hablan del diseño, como este proceso a través del cual yo me imagino un mundo mejor o un estado mejor de este sistema. Y luego diseño como la estrategia para llegar allá. O sea, eso ser el proceso de diseño.
En ese caso, nosotros diseñadores tenemos esa facilidad porque así pensamos, o sea, el design thinking no es algo que nosotros aplicamos de vez en cuando, sino es así como vivimos. Es decir, tú vas caminando por la calle y te encuentras con un problema, aunque sea un bache, y ya sabes cómo podría solucionarse. Entonces, acá mi claim quizás más grande en la tesis es, a ver, o sea, sería un acto completamente inhumano que un diseñador vaya por la vida sabiendo cómo pueden solucionarse ciertos problemas muy complejos y que no haga nada para hacerlo, Ujú. ¿no? Entonces, como si nosotros diseñadores tenemos una responsabilidad moral, es justamente esa, porque entonces la ventaja que tenemos sobre otras personas es hacia el punto de vista creativo. Y si lo nuestro es el mundo que todavía no existe, entonces nuestra obligación es trabajar por ello, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, entonces Ajá, creo que así es como se relaciona, o sea, creo que ahí es donde hay una gran área de oportunidad en ayudar a generar el mundo que queremos que exista, ¿no? Creativos somos todos, o sea, ujú. por ser humanos somos creativos, es parte, es la ontología, diría por ahí Tony Fry, pero algunas personas son más creativas que otras y algunas están más acostumbradas a generar Practicadas. cosas nuevas que otras. Ujú. Entonces, cuando tú quieres que todo el mundo o que todos los actores o los dichosos stakeholders que están involucrados en un problema o en un reto trabajen juntos, entonces algunos van a necesitar más apoyo para poder aportar sus ideas que otros. Y creo que es ahí donde cuando el diseñador se vuelve facilitador, que muchas veces cuando es descrito como catalizador, ahí viene, ¿no? O sea, el diseñador intenta estar un poco fuera del proceso en el sentido de no dirigirlo hacia donde el diseñador quiere, pero con la finalidad de lograr que todas las ideas de las personas se puedan expresar. Mancini incluso habla, ¿no? Ahí los diseñadores también podemos ser provocadores, porque si a lo mejor esta misma conversación sucede sin un diseñador de por medio, a lo mejor sí van a generar y van a intercambiar ideas, pero a lo mejor no va a ser, no van a llegar tan al extremo El como reto, podrían ¿no? Ujú. llegar si los provoca una mente creativa que está acostumbrada a hacer eso, ¿no? ¿Cómo ves la capacidad y el interés de la Ciudad de México, de los actores de la Ciudad de México para cambiar? A nosotras nos daba un poco de miedo enfrentar la Ciudad de México porque cuando hemos trabajado en zona rural, lo más común es que un territorio geográfico circunscribe a una comunidad Ujú, y esa comunidad es relativamente homogénea y ujú. es pequeña, es manejable, se conocen. Entonces, como quiera, es más fácil ir y conocerles, porque conoces a uno, te pasan en su casa y te presentan con alguien más, y todos están más o menos enterados de qué ocurre y así. La Ciudad de México es un monstruo, ¿no? O sea, un montón de gente que vive aquí, un montón de gente que solamente trabaja acá y que la transita a diario. Es muy difícil conocer quién vive dónde. Nos daba, o sea, por eso era difícil enfrentar a la Ciudad de México. Y cuando nos pidieron ese proyecto para el World Design Capital, y solamente el brief era una residencia de artistas que genere impacto social positivo. Bueno, residencia de arquitectos, Ya. diseñadores, Ujú, artistas con impacto social positivo, háganle como puedan. Y ahí nuestra aproximación fue partir desde varios documentos que había generado el entonces Laboratorio para la Ciudad, ujú. que hablaban no solamente de los problemas en la ciudad, sino sobre todo de la percepción de los problemas en la ciudad. Y algo que estaba muy lindo en esa encuesta era que además de hablar de los problemas, hablaban de sueños y esperanzas. Ujú. Entonces, había la posibilidad de ver que había lugares con, por supuesto, una percepción de problemáticas súper complejas, súper difíciles de abordar, em, que eh, o sea, que además pues no tenían ninguna esperanza hacia el futuro. Y eso sería lo más común, ¿no? O sea, o es lo que nosotras esperábamos que ocurriera, que Ujú. nadie, o sea, que si ya vivían en unas condiciones tan complejas, que iba a ser difícil que tuvieran sueños hacia el futuro. Pero sí había algunas que aunque tenían problemas muy complejos, también tenían muchos sueños. Y eso fue lo que empezó a
pues nosotros ahí le llamamos un suelo fértil, ¿no? O sea, fue donde empezamos a encontrar que había un suelo fértil para el desarrollo de los proyectos. Excelente para hablar de lo otro, ¿no? Porque encuentras ya estos como agentes clave que resulta que, como tú dices, caes en blandito porque tienen todos los conocimientos que necesitas. Y entonces es la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que es capacidades. ¿Tú crees que en la Ciudad de México, por la experiencia de este tipo de cosas, sí hay las capacidades para generar cambio en los temas que necesitamos cambiar? Claro, o sea, la verdad es que hay un montón de gente bien valiosa. Sí, pues en realidad como que nos dimos cuenta que tiene que haber esta coordinación como de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Y lo que también de las cosas que hemos estado leyendo y aprendiendo con las ideas de pensamiento sistémico, ¿no? Es, ok, ¿cómo ves el impacto grande que estás teniendo, ¿no? Entonces, por eso dijimos, bueno, si queremos actuar realmente como una plataforma que una diferentes actores, pues tenemos que ver quiénes son esos actores principales, cuáles son esos problemas prioritarios y ver los puntos en común para de esa manera que todos realmente puedan trabajar en conjunto. Entonces, yo iría por eso, o sea, como empezar a hacer algún tipo de cambio, creo que puede empezar por ahí, por conjugar esas voluntades, y aunque sea algo pequeño, o sea, ya sé que queremos cambiar el mundo, o sea, todos queremos cambiar el mundo, pero no, o sea, de inicio no se puede, o sea, no, nadie tiene una varita mágica como para determinar que a partir de hoy todo es distinto. Entonces, pues, o sea, habrá que, a veces ni modo, hay que bajarle la escala con tal de hacerlo muy bien y a partir de ahí contagiar y poder hacer que esto crezca y se replique también en otros lugares, ¿no? Muchas gracias. Mil gracias Pues y gracias por cuídense mucho